Ok. Bien, vamos a comenzar entonces la sesión de hoy. Hoy día vamos a ver la segunda parte de lo que es el análisis de regresión o lo que se llama cifras de mérito para métodos relativos, ¿ya? Les recuerdo brevemente lo que estábamos viendo para ver si tienen alguna consulta, ¿no es cierto? Estábamos viendo que cuando uno tiene una curva de calibrado, a ver, voy a volverme acá, cuando uno tiene una curva de calibrado, como la que aparece aquí en la figura, normalmente lo que se hace digamos, hasta un análisis inicial es sacar un R cuadrado y ver si la curva literalmente se ajusta a un modelo lineal. Y vimos la clase pasada que respecto a esa forma de proceder, no es que esté mala, está bien, pero es incompleta, ¿ok? Y es incompleta y tiene un par de consideraciones. La primera consideración que vimos la semana pasada, o la clase pasada, perdón, es que el punto cero de acuerdo a UPAC no va en la curva de calibrado. Le voy a explicar quizás hoy por qué, pero estadísticamente no se hace eso, ¿no es cierto? No se calibra con el punto cero. Si ustedes se fijan en esta curva que está acá, que pareciera que va de 0 a 40, la curva se hace la regresión lineal con 5 a 40, ¿ya? Es una primera consideración. Y la segunda consideración que hay que tener es que junto con el R cuadrado, que aparece acá, uno lo que tiene que hacer es estimar los errores de la curva. Y los errores, como vimos en la primera parte del curso, son dos: el error de precisión y el error de exactitud. Nosotros vimos la clase pasada el error de precisión de una curva. ¿Cómo se hace el error de precisión? Que es el primer error que aparece en esta figura, lo que se llama desviación experimental o precisión, ¿no es cierto? El error de precisión sería visualmente lo que está acá. O sea, cada punto de calibrado tiene señales, y esas señales tienen una desviación estándar que estaría representada por las flechas rojas. Esa desviación estándar, por punto, cada punto tiene su desviación estándar. Esa desviación estándar por punto representa un error, y ese error hay que transformarlo en un error relativo, es decir, en una desviación estándar relativa. ¿Por qué hay que transformarlo en un error relativo? Porque tenemos que calcular el porcentaje de error debido a la precisión, de forma de ver si es que ese error está bajo el error tolerable. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar al 95% de confianza, se entiende que el máximo error total que tolerarían es un 5%, por lo tanto, dado que la curva es parte del método, se entiende que el error de la curva tiene que ser menor al 5%. Por eso hay que calcular el porcentaje de error acá, porque si este porcentaje de error, debido a la precisión, nos da superior al 5%, quiere decir que esta curva no nos garantiza resultados de calidad. Y nosotros vimos un ejemplo tanto en el PowerPoint como también lo hicimos en Excel. Para esta curva, que se ve muy buena en base al R cuadrado, ustedes se fijan que la desviación estándar, por ejemplo, el primer punto dio 0,03, después 0,02, 0,06 y 0,12. Y si tomamos esa desviación estándar y la dividimos por la absorbancia promedio de estas tres medidas que están acá, nos da, por ejemplo, para el primer punto de calibrado, el de 5, nos da un 18% de precisión, el otro un 4,6, 5 aproximadamente, el otro un 10 aproximadamente, y el otro un 9. O sea, estamos hablando que este es el típico ejemplo de una curva con un muy buen R cuadrado, pero la precisión por punto es insuficiente si ustedes quisieran trabajar al 95% de confianza. Eso es lo que vimos en la clase pasada, para lo cual también hicimos un ejemplo en Excel, ¿no es cierto? Creo que ustedes lo trabajaron. Y lo que nos queda ver hoy es el segundo tipo de error de la curva, que es el error de exactitud. Pero antes de avanzar en ese error, quiero escuchar preguntas. Entonces, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende lo que hemos visto hasta ahora de cómo se calcula el error de precisión por punto? ¿Todos están en posición de calcular eso?
¿No hay preguntas? Ok. No hay preguntas. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el error de ajuste o exactitud, si uno quisiera ponerle una etiqueta. Vamos a ver el segundo tipo de error, ¿ok? Desviación de ajuste. Este tipo de error que vamos a ver a continuación es un error que se calcula además del anterior, no en reemplazo del anterior, ¿ok? Los dos cálculos hay que hacerlo. Primero les voy a explicar qué es el error de ajuste y cómo se diferencia del error anterior que vimos. El error de ajuste, como se muestra acá en la figura, sería la desviación que tiene el promedio del punto experimental, el punto negro, respecto de la posición por donde pasa la curva. Estaría representado por esta flecha azul. Es decir, dado que la regresión lineal a ustedes les traza una curva con una pendiente, ¿no es cierto? Se entiende que esa curva es lo que les predice el modelo de cuánto debiera valer la señal a distintas concentraciones, ¿ok? Pero una cosa es lo que les dice el modelo que debiera valer la señal, absorbancia por ejemplo, versus cuánto les dio realmente. ¿Cuánto les dio realmente, que se llama la absorbancia medida en esta ecuación? Aquí la estoy marcando en el puntero del mouse. Sería el promedio de mediciones que ustedes hicieron en ese punto. Por ejemplo, el punto de 5 ppb que vimos en el ejemplo, dio una absorbancia promedio, y me voy a volver acá. Ya, ahora sí. Ya, volvamos, que se cayó un rato. Entonces, yo le estaba comentando a ustedes que, déjenme proyectar esto, que en la curva que estábamos viendo recién, 0,15 era el valor experimental, que estaría representado por el punto negro. Luego, ese punto negro nunca va a pasar exactamente por donde pasa la curva. Hay una pequeña desviación, que eso estaría representado por la línea azul. Entonces, la absorbancia que predice el modelo, que es lo que estoy marcando acá, uno lo calcula desde la ecuación de la recta. Por lo tanto, hay una desviación, por ejemplo, de cuánto dio la absorbancia a 5 ppb versus cuánto debió haber dado la absorbancia de acuerdo a la ecuación de la recta. Esa genera una diferencia, ¿no es cierto?, entre el valor observado y el valor del modelo, o el real, si es que quieren ponerle un nombre, y eso tiene un error, y ese error hay que calcularlo. Por ejemplo, en la misma curva de calibrado que estamos hablando recién, ¿no es cierto?, la curva de calibrado que dio mala precisión, si uno hace el tratamiento, primero se los voy a mostrar, después lo vamos a hacer en Excel, ¿no es cierto? Si uno hace el tratamiento, se basaría en lo siguiente. Fíjense, yo aquí tengo la curva de calibrado, la que vimos recién. Recuerden, era una curva de calibrado que tiene un 0 más 4 puntos de calibrado, de 540. Cada punto tiene 3 valores de señal. Lo primero que uno calcula, es lo que vimos la otra vez, la absorbancia promedio, ¿no es cierto?, por los 4 puntos. Me dio, aquí está la absorbancia promedio con 3 decimales, 146, 331, 0641 y 1326. Esa es la absorbancia medida por punto, ¿ok? Con esos valores, la pendiente dio 0,33, 0,0335 y el intercepto dio menos 0,0172. Fíjense lo que estamos haciendo acá en esta diapo. Tomamos el punto de 5 ppb y lo ingresamos a la ecuación de la recta. Es decir, la ecuación de la recta, recuerden, voy a escribirla acá por si acaso no lo ven tan claramente. La ecuación de la recta es I es igual a mx, me quedó horrible esto, más b. Igual a mx más b, donde I es la absorbancia, acá está, ¿no es cierto? I es la absorbancia, m es la pendiente y b es el intercepto, ¿no es cierto? Y aquí están calculados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Tomamos el valor de 5 ppb, que representaría x en la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Y reemplazamos 5 en la ecuación de la recta. ¿Para qué? Para calcular cuánto debiera valer la absorbancia a 5 ppb de acuerdo a la ecuación de la recta. No sé si me explico. Ya, dígame si entendieron eso que acabo de decir. Una cosa es cuánto vale la absorbancia real, la medida, ¿no es cierto? Y otra cosa es cuánto debiera valer, ¿ok? ¿No qué? ¿No entienden o no hay dudas?
Ah, se escucha mal, ya, espérense, voy a hacer una cosa. Miren. Voy a marcar, la voy a repetir, ok. Déjenme borrar, y voy a partir de nuevo y lo voy a escribir. Espérense. Ya, primero voy a escribir en el chat, ok, pongan atención. Ok, primero les marcaré la absorbancia medida, ok. Primero les marcaré la absorbancia medida en azul, ok. Entonces vamos viendo. La absorbancia medida en azul sería, voy a marcar aquí en azul, esta es la absorbancia medida en azul, ¿ok? Ya, ahí está la absorbancia medida en azul para la concentración de 5 microgramos por litro. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí o no? Ahora les marcaré la absorbancia predicha por la ecuación de la recta para la misma concentración de 5 microgramos por litro. Ya, continuemos, pues se volvió a caer. Entonces, como les dije, le marqué, o les voy a volver a marcar en rojo, la absorbancia medida, ¿ok? Y ahora les voy a marcar a ver, ¿me siguen ahí? ¿Me escuchan ahí o no? Ya, ahora sí voy a escuchar las preguntas. ¿A qué corresponde 0,153? Ya, voy a marcar entonces a qué corresponde 0,153. Ya, 0,1503 corresponde a la absorbancia predicha por la ecuación de la recta a 5 microgramos por litro. ¿Ya? Ya. Ya. Esto es muy importante de que ustedes se den cuenta. Que se den cuenta, ¿ya? Lo voy a calcular a mano. Lo voy a calcular a mano para que lo vean. Miren, voy ahora a proyectar una pizarra, fíjense. A ver. Aquí. Entonces, exactamente, como dicen acá recién, ¿no es cierto? Debemos reemplazar la concentración en la ecuación de la recta y el valor que me da lo comparamos con la absorbancia medida. Exactamente. Para los que no lo ven, ¿no es cierto? Ustedes tienen, acá con un lápiz, ustedes tienen la ecuación de la recta. Y igual mx más b. Esa es la ecuación de la recta. ¿Y qué es? La absorbancia, m es la pendiente, x es la concentración
y B es el intercepto. Si nos vamos a nuestro caso, ¿no es cierto? La pendiente, la pendiente da, estoy tratando de ver, 0,0335, ¿ok? Entonces, la pendiente acá es 0,335. El intercepto, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el intercepto? 0,0172, negativo. Perdón, este es 0,0335, la absorbancia, ¿no es cierto?, por X, más, en este caso sería menos, ¿no es cierto?, 0,0172. Esta es la ecuación de la recta que ustedes están trabajando. Entonces, como recién decía, creo que Francisca, ¿no es cierto?, X, ¿no es cierto?, si yo quiero calcular la absorbancia predicha por el modelo a 5 ppb, yo simplemente reemplazo X por 5 ppb, microgramos por litro, ¿ya? Eso me da a mí, ¿no es cierto?, lo que dice el PowerPoint. ¿Cuánto da eso? Está acá, ¿no es cierto? Da 0,1503, que es lo que voy a marcar acá. Entonces, esta es la absorbancia, voy a marcarlo acá, esta es la absorbancia del modelo, ¿ok? Y esta es la absorbancia medida. ¿Estamos? Me queda horrible la letra, pero es lo mejor que puedo hacer. ¿Estamos? Entonces, hay dos absorbancias acá, la absorbancia del modelo y la absorbancia medida. Por lo tanto, ¿yo qué es lo que calculo con esto ahora? Ahora que me sé la absorbancia del modelo a 5 ppb y me sé la absorbancia medida a 5 ppb, calculo la desviación de la absorbancia medida respecto de la absorbancia del modelo. Hay una desviación, como ustedes ven. Y ese error, ¿no es cierto?, que está acá, fíjense, se calcula de la siguiente manera. Voy a borrar acá. Ya fíjense, si yo tomo la absorbancia medida y la resto por la absorbancia del modelo y la divido por la absorbancia del modelo, que es lo que ustedes conocen como observado menos verdadero partido por verdadero por 100, ¿no es cierto? Eso me va a dar el porcentaje de error por punto. Por ejemplo, si nos vamos al 5 ppb, 5 microgramos por litro, la absorbancia medida es 0,146, la absorbancia predicha es 0,1503, el porcentaje de error, es decir, 0,146 menos 0,1503, dividido todo eso por 0,1503 por 100, me da un porcentaje de error de menos 2,8%, menos 3%. Entonces, este error que está acá, ¿no es cierto?, este es el error para la concentración de 5. Este es el error para la concentración de 10. Este es el error para la concentración de 20. Y este es el error para la concentración de 40. ¿Estamos? Entonces ustedes ahí tienen el segundo tipo de error que hay que calcular en toda curva de calibrado. Este error se llama error de ajuste, que tiene que ver más con la exactitud. Ese error también es por punto. ¿Estamos? O sea, para yo calcular la absorbancia predicha por el modelo, tengo que reemplazar cada una de las concentraciones a la misma ecuación de la recta. Tengo que reemplazar 5 en la ecuación de la recta para que me dé mi absorbancia predicha para 5. Tengo que hacer lo mismo para 10. Reemplazo 10 en la ecuación de la recta para que me dé la absorbancia predicha para 10 y así sucesivamente para cada punto de calibrado. No sé si me explico esta vez. Que un poco es lo mismo que plantea Francisco. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Profe.
¿Sí? Lo que yo no entiendo en esta parte de la materia es que, qué criterios hacemos para eliminar datos cuando estamos, o sea, en base al porcentaje, porque a nosotros siempre nos enseñaron de que si es mayor a 3%, el dato se elimina, pero en la práctica yo he visto que hay una dispersión del 12% a veces en algunos datos, pero como son del medio no se eliminan, y si es el menor, es de menor al 3%, sí se elimina. El, Ya, sí, sí, entiendo la pregunta. Mira, yo les voy a enseñar, aquí no hay como una norma, pero les voy a enseñar como un orden de paso por experiencia solamente, ¿ya? Pero para anticiparte una respuesta, mira, normalmente cuando te dan errores superiores al 3%, si es que tu criterio es un 5% de error, ¿no es cierto?, total, YUPAC efectivamente te recomienda que ningún punto de la curva supere un 3% de error, ya sea en precisión o en exactitud. Si un punto de la curva te da sobre un 3%, como en este caso, por ejemplo, el segundo punto de la curva, que corresponde a 10, te da un 4%, lo que hay que hacer no es eliminar ese punto intermedio, ¿ya? ¿Por qué no? Porque el hecho que a ti te den errores superiores al 3%, en el caso del error de ajuste, a veces no es culpa del punto, es culpa del último punto de calibrado, ¿ya? Entonces, lo que uno tiene que empezar a hacer es ver si es que hay que eliminar los puntos extremos primero. ¿Ya? Yo le voy a enseñar un criterio de cómo eliminar puntos hacia arriba, los más concentrados, y cómo eliminar puntos hacia abajo. Entonces, lo primero que uno hace es eliminar los puntos extremos con criterios estadísticos, por supuesto, no con criterios subjetivos, y a veces eliminando los puntos extremos, ya sea los de más abajo o los de más arriba, los errores de ajuste se arreglan lo de los que están entre medio, ¿ya? Si por cualquier motivo al hacer eso no pasa nada, o sea, los errores siguen siendo altos de los puntos intermedios, literalmente no hay nada que hacer, tu curva es mala y no sirve, así de simple, ¿ya? No sé si respondo tu consulta, porque a veces te pongo un caso, puede ser que tú justo ese punto de calibrado, un punto intermedio, tú no te diste cuenta y ocupaste un aforo contaminado o malo o descalibrado, y ahí no hay nada que hacer, o sea, la estadística no te puede resolver eso, ahí tu curva está mala y tienes que repetirla, literalmente. porque es que yo en la primera prueba del semestre pasado me guié por ese criterio del 3%, entonces habían unos números que me daban, no sé, 12, 15%, y los saqué todos, me dio un R cuadrado súper bonito, de hecho me dio uno, pero Uh-huh. como con 3 datos solamente, y el profe la dio mala. Claro, o sea, lo que pasa es que tú no te puedes quedar con tan pocos datos. O sea, como yo les planteé a ustedes, YUPAC recomienda como óptimo de 6 para arriba, ¿ya? Pero miren, a ver, para responder tu Ah, duda eso no lo sabía. claro, para responder tu duda y además aplicar esto, vamos a abrir un Excel, ¿ya? Hagamos un Excel, mira, hagamos lo siguiente. Hagamos un Excel, así vamos a aplicar esto con una curva real para que ustedes hagan cálculo. Y además voy a poner un caso en donde uno tiene que empezar a eliminar puntos, ¿ya? Y ahora vamos a responder dos cosas a la vez. Aplicar esto más responder dudas como las que tú planteas, que son dudas súper importantes, que eso se llama tratar la curva, ¿ya? O lo que se llama en química analítica, estudiar el rango lineal, ¿ya? Vamos a hacer esto en Excel, ¿ya? Y ahí vamos a hacer ambas cosas. Si ustedes tienen la posibilidad de abrir un Excel, por favor, háganlo. Yo voy a abrir un Excel acá frente a ustedes. Bien. Miren, primero vamos a hacer los cálculos con una curva que es más o menos buena, ¿no es cierto? Y después voy a arruinar esta curva a propósito, ¿ya? ¿Ven el Excel que le estoy proyectando? ¿Ven todos el Excel? ¿Sí? Miren, esta es la curva que estábamos trabajando la clase pasada, ¿ya? A ver, lo marco acá. Ok, esta es la curva que estábamos trabajando, como les mencioné, en la clase pasada, y nosotros habíamos llegado hasta acá. Es decir, teníamos una curva que tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de calibrado. Tenía 3 absorbancias por punto, ¿ok? Y nosotros lo que alcanzamos a hacer esa vez es calcular la precisión por punto. Es decir, calculamos la absorbancia promedio por punto
su desviación estándar, aquí le puse muy pocos decimales, su desviación estándar, y la desviación estándar relativa por punto, ¿ok? Eso es lo que acabamos de hacer en la clase pasada, ¿estamos? Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es calcular el error residual por punto, ¿estamos? Ahora, el error residual hay dos formas de hacerlo, una a mano, ¿ok? Y la otra con una herramienta de Excel que se llama análisis de regresión, ¿ya? Yo primero voy a hacerla a mano entre comillas, en el sentido que lo voy a hacer paso a paso con Excel, y después les voy a enseñar la herramienta que hace esto de forma muy veloz, ¿ya? Vamos por parte, miren. Primero, para hacer la mano, lo que hay que hacer es la regresión lineal tradicional, es decir, calcular la pendiente del intercepto. ¿Cómo se hace esto en Excel? Ustedes marcan las dos columnas, ¿no es cierto?, de concentración y absorbancia, y ponen insertar un gráfico de puntos, ¿ok? Un gráfico de dispersión, aquí está. Y aquí vamos a hacer lo que ustedes ya saben hacer, ¿no es cierto? Yo marco todos los puntos, aprieto el botón derecho, y hago una línea de tendencia, ¿ok? O sea, literalmente calculo la ecuación del gráfico y el R cuadrado, ¿ok? Y aquí está. ¿Estamos? ¿Quién tiene dudas hasta aquí? Que esto es lo básico que uno hace cuando parte haciendo una curva. Voy a achicar esto un poco. Ahí. Ahí está la primera parte, ¿ok? Voy a borrarle el título del gráfico porque no moleste. Ahora alguien me planteó una duda. ¿Qué puntos tomé para el gráfico? Ya, tomé los puntos, todos los puntos que están acá de X, de 0,5 a 15, ¿no es cierto? Perdón, voy a marcarlo acá. Todos estos puntos de 0,5 a 15 y todos los valores de absorbancia promedio, ¿ya? ¿Ok? Entonces los marqué los dos. Primero marqué y arrastré el X. Ahí les recomiendo que dejen apretado al graphics para marcar la otra columna. Dejan apretado al graphics y marcan la absorbancia en el mismo rango, de aquí hasta abajo. ¿Ok? Estos son los puntos que veníamos trabajando en la clase pasada. Si no los tienen, anótenlos en Excel rápidamente, les doy unos segundos. ¿Ya? Dudas hasta aquí, consultas. Si ustedes se fijan, voy a marcar mientras ustedes ven los datos, ¿no es cierto? La pendiente, lo voy a marcar a mano, ¿eh? Dio 0.0407 y el intercepto dio 0.0059. Lo estoy marcando con los decimales que me arrojó el gráfico, ¿ya? Obviamente la pendiente y el intercepto deben tener más decimales. ¿Dudas hasta acá? Consultas. ¿Alguna duda, consulta? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a calcular la absorbancia predicha, o la absorbancia del modelo, ¿ya? ¿Cómo se calcula la absorbancia del modelo? Bien simple, ustedes marcan una celda, voy a marcar la primera, correspondiente al punto 0,5. Me voy a hacer la pregunta, ¿cuál es la fórmula del RSD? La fórmula del RSD, como aparece aquí en la celda, ¿no es cierto? Es, fíjense, lo voy a marcar, es la desviación estándar, ¿no es cierto? Esta, la desviación estándar, partido por el promedio, la absorbancia promedio en este caso, por 100. Es decir, la absorbancia, la desviación estándar en este caso es 0.0002, la absorbancia promedio para el punto 0,5 es 0.0211, y por lo tanto el RSD es la división de estas dos. Por eso están marcadas estas dos celdas. Es J6, que es la desviación estándar, partido por I6, que es la absorbancia promedio, por 100. Más preguntas, por favor. Más preguntas. Voy a calcular ahora la absorbancia predicha, ¿ya? Por el modelo. ¿Cómo se hace eso?
Yo marco la celda, voy a calcular la absorbancia predicha para el primer punto, 0,5, ¿ya? Marco la celda y aprieto igual. Y la absorbancia predicha, ¿qué es igual? Es igual a la pendiente, ¿no es cierto? 0.0407 por la concentración, 0,5, más el intercepto, 0.0059. Fíjense, esta es la absorbancia predicha por el modelo. ¿Dudas hasta aquí? Consultas. ¿Se dieron cuenta cómo calculé la absorbancia predicha? Lo hice solo para el primer punto. Para calcularlo para el resto de los otros puntos, yo simplemente marco en la esquina inferior derecha, aprieto y arrastro, ¿no es cierto? Y ahí está la absorbancia de todo. Lo voy a repetir, ¿ya? Lo voy a repetir. Pongan atención. Entonces, voy a calcular de nuevo la absorbancia predicha por el modelo. ¿Cómo se hace? Primero aprieto igual. La absorbancia predicha por el modelo, ¿a qué es igual? Es igual a mx más b, que es la ecuación de la recta, ¿ok? M es la pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente? Para este mismo gráfico, la pendiente vale 0.0407. Ese es M. Por X. Por X. ¿Cuál es X? X es la concentración. 0,5. Para este primer punto. Ahí la marco. 0,5. Más B, más el intercepto. ¿Cuánto vale el intercepto para este gráfico? 0.0059. Eso es lo que me dio la regresión lineal. Entonces pongo más 0.0059. Y lo que me entrega ahí es la absorbancia predicha por el modelo. ¿Ok? Fíjense que hay una pequeña diferencia. La absorbancia medida es 0.0211 y la absorbancia del modelo es 0.02625. Hay una desviación, ¿se fijan? Pero esto lo hice solamente para el primer punto. Si yo quiero hacerlo para todos los otros puntos, marco la esquina inferior derecha, aprieto, arrastro y suelto. Ahí me quedaron las absorbancias predichas por el modelo para todos los puntos. ¿Ok? Duda hasta aquí, consultas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Voy a calcular, cuando arrastra te dan 0. Puedes aumentar los decimales acá, ¿ya? A lo mejor te dio 0 porque tienes un solo decimal. Porque mira, si yo bajo esto, si yo bajo los decimales, me queda así. Si yo aumento los decimales, ahí van apareciendo. Ya, mira, la otra posibilidad, Benjamín, es que tu símbolo decimal no sea punto, sino que sea coma. Entonces, en vez de poner pendiente 0.0407, tienes que poner 0,0407. Es otra posibilidad. ¿Ya? O la otra opción que quizás uno típico que comete el error, ¿no es cierto? Es que uno marca la celda y en vez de poner un valor constante, acá 0.407, uno marca la celda de la pendiente, uno marca así. Si uno hace eso, después cuando arrastra, ¿no es cierto? Claro, el primer punto te da bien, pero después cuando vas arrastrando hacia abajo, se te cambian los valores. ¿Ya? Porque, por ejemplo, este punto que está acá, ya me está marcando una celda que no existe. Entonces, cuando yo quiero multiplicar o sumar un valor constante, no conviene marcar la celda, conviene ingresar el valor a mano, ¿ya? Es decir, ingresar la pendiente como valor 0.0407 y no como una celda marcada. Salvo que tú sepas fijar celdas, que también se puede hacer. Hay una forma de fijar celdas que se las puedo enseñar después.
Miren, con esta absorbancia de modelo, ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular el porcentaje de error. Ya, pero este porcentaje de error se llama residual. Esa es la palabra que se utiliza en los textos. ¿Qué es el error residual? Es el error entre el modelo y el valor medido. ¿Cuál absorbancia ocupé para sacar el gráfico? Ocupé la absorbancia promedio, ¿ya? Hay algunos textos, yo ahí tengo que reconocerlo, que no se inclinan por la absorbancia promedio para hacer una regresión lineal. Ponen todas las absorbancias, ¿ya? Utilizan 3 absorbancias por punto en este caso. Si ustedes hacen eso, les va a dar la misma pendiente y el mismo intercepto, ¿ya? Hay otros parámetros que van a cambiar, pero ahí no hay como una recomendación general de UPAC. UPAC no dice ocupe la absorbancia promedio o ocupe todas las absorbancias, no lo dice así. Pero yo estoy ocupando la absorbancia promedio solamente para que ustedes calculen ahora el error residual en base a la absorbancia promedio, que es más fácil de entender y de ver. Y es lo que hacen la mayoría de los instrumentos, entre paréntesis. Los instrumentos analíticos que tienen muchas de estas cuestiones estadísticas ingresadas en su software, sacan absorbancias promedio, no utilizan la absorbancia individual. Entonces, para responder tu duda, Ámbar, es esta columna, la absorbancia promedio, es la que se ocupó para sacar el gráfico. Si ustedes se fijan, yo marco el gráfico y me marca 2 columnas. La morada o fucsia, como sea, en el eje X y la azul en el eje Y, que es la absorbancia promedio. Más dudas, consulta hasta. Voy a calcular entonces el error residual. ¿Cómo se calcula el error residual? Recuerden cómo era la ecuación. La ecuación era la absorbancia medida, es decir, la promedio, respecto a la absorbancia del modelo, absorbancia medida menos absorbancia modelo, partido por la absorbancia modelo por 100. Es como observado menos verdadero partido por verdadero por 100. ¿Qué es lo que se entiende por observado? La absorbancia medida, la promedio. ¿Qué se entiende por verdadero, entre comillas? Es la absorbancia que predice el modelo. Y eso dividido por la absorbancia modelo por 100. Lo voy a calcular acá, en una celda. Esto es igual a ¿qué? Lo voy a poner con un paréntesis, ¿ya? A la absorbancia promedio menos la absorbancia del modelo, cierre paréntesis, la divido por la absorbancia del modelo, y todo esto lo multiplico por 100. Y ahí me da el porcentaje de error residual. Ahí está. Dudas, consultas hasta acá. Vean si les da lo mismo. Negativo quiere decir que el error es por defecto en algunos puntos, es decir, el punto está bajo la curva y en el otro está sobre la curva. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el último punto, ¿no es cierto? Gráficamente el último punto lo representa este que estoy marcando acá, en el gráfico. Si ustedes observan bien, ese punto está bajo la ecuación de la recta. La recta, que representaría los puntos segmentados, está un poquito por sobre el punto negro, en el último punto. Por eso su error es negativo. Su valor observado es más bajo que su valor de modelo. En el punto anterior, en este que está acá, por ejemplo, la absorbancia medida, el punto negro, está un poco por sobre la curva, por eso el error da positivo. Ya. Bueno, respecto a la cifra, ¿no es cierto? Y a la magnitud del error, ya. Primero da lo mismo el signo, ¿no es cierto? ¿Desde qué punto de vista? De que si yo estoy trabajando al 95% de confianza, se entiende que los errores de todos los puntos deben ser inferiores al 5%, ya sea positivo o negativo. Ya, por ejemplo, el primer punto me está dando un error negativo de casi 20%. ¿Ok? De hecho, normalmente yo les recomiendo trabajar con la unidad o con una sola cifra significativa. Voy a bajar esto a una sola cifra significativa. Si uno mira los errores así en bruto, ¿no es cierto? Yo, ¿qué es lo que voy diciendo acá? Tengo problema en varios puntos, ya sea por exceso o por defecto, ¿no es cierto?
pero yo no puedo trabajar en 95% de confianza. ¿Ok? Los errores en general se presentan con una sola cifra significativa. ¿Ya? Entonces, esta curva está mala. No está mala por el R cuadrado. El R cuadrado es muy bueno. No está mala por precisión. La precisión por punto también es bastante buena, toda inferior al 3%. Está mala por error de ajuste o exactitud. El error residual o error de ajuste no satisface un criterio del 95%. Dudas hasta las consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, profe, ese menos 20% de arriba no sería más como recomendable eliminarlo simplemente por LOD. Ya, todavía no hemos visto el concepto del límite de cuantificación, pero lo vamos a ver y podría ser, pero eso hay que demostrarlo, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Ámbar me pregunta si puedo repetir lo último. Miren, entonces, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Si uno termina el análisis ahí, no está completo el análisis, pero obviamente ya hemos avanzado un paso más, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno puede concluir de este análisis que acabamos de hacer? Que la curva de calibrado, desde el punto de vista de su análisis de regresión, está bueno. Es decir, si yo marco el R cuadrado, ¿no es cierto? Acá, el R cuadrado acá está bueno, ¿ok? Muy cercano a 1. Yo veo la curva visualmente derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno se quedara hasta ahí, como se hace la mayoría de la gente que no domina estos temas de análisis de regresión, uno diría la curva es buena. Nosotros hicimos un segundo análisis, que es el análisis de precisión, el RCD por punto, este que está acá. La precisión por punto, que aquí la estoy marcando, también está bien. Si uno trabaja 95% de confianza, ¿no es cierto? La precisión por punto también está cumpliendo satisfactoriamente con lo que nosotros estamos fijándonos. Todos los puntos tienen precisiones incluso inferiores al 3%. Por lo tanto, por precisión también funcionó. Pero el tercer análisis, que es el error de ajuste o el error residual, no está funcionando. Hay puntos que tienen errores residuales demasiado altos para un 95% de confianza. Por lo tanto, esta curva está fracasando en el error de ajuste. Yo no podría utilizar esta curva en un método que requiere un 95% de confianza. ¿Ya? Luego viene la pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Será culpa de los puntos intermedios? ¿Será culpa de los puntos extremos, ¿no es cierto? Muy bajos o muy altos, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver a continuación. No sé si se entiende hasta aquí, antes de avanzar. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? Profe, ¿Sí? o sea que para la posibilidad de eventualmente eliminar datos hay que tener en cuenta el error residual, o sea, el porcentaje de error residual o el anterior, el RSD. Ya mira, el RSD no se mejora por eliminar puntos, porque acuérdense cuál es la definición de RCD. El RCD es simplemente la dispersión entre los valores entre sí. Por lo tanto, si tú eliminas puntos, los RCD te va a seguir dando igual por punto. Distinto es el error residual, que es al que tú te refieres. Si yo elimino un punto, el que sea, supongamos el último, va a cambiar el intercepto y la pendiente para todos los otros puntos. ¿Me siguen? Y por lo tanto, los errores residuales hay que recalcularlos, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Y tomando la pregunta que me hacen, miren, normalmente, y esto se lo tengo que decir solamente por un tema de experiencia, esto es difícil que aparezca en un libro, ¿no es cierto? Si yo marco una curva y me está dando errores residuales que son malos, por experiencia les digo, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces es culpa del último punto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo demuestro si tengo la razón o no? Porque puedo estar equivocado en ese juicio. Uno tiene que hacer dos cosas. Primero, ver qué pasaría si elimino el último punto.
Pero ¿qué pasaría desde qué punto de vista? Desde 3 puntos de vista. Número 1, ¿qué pasa con el R cuadrado? ¿Mejora o no? Número 2, ¿qué pasa con el intercepto? Es decir, ¿se aproxima más a 0 si elimino el último punto o no? Y tercera consideración, ¿qué pasa con los errores residuales de todos los otros puntos al eliminar el último? Entonces, miren, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar el último punto. Como lo voy a eliminar, tengo que borrar los errores residuales. Los errores residuales no se van a mantener, van a cambiar. Porque, insisto, si elimino el último punto, va a cambiar la pendiente del intercepto. Y por lo tanto, si me cambia la pendiente del intercepto, me van a cambiar todas las absorbancias predichas por los modelos. Porque el modelo va a ser otro. Entonces, miren, lo marco. Voy a eliminarlo. Aquí en Excel es bien fácil de eliminar. Uno simplemente sube la celda hacia arriba. ¿Ok? Y, no sé si ustedes se dieron cuenta, espérense, aquí estaba la ecuación de la recta antes de eliminar el último punto, y ahí está después. Me quedó casi igual. O sea, no cambió casi nada de R cuadrado, no cambió nada, de hecho, ni la pendiente en el intercepto. ¿Ok? Pero eliminé el último punto. Si quieren lo elimino así ya, lo borro, ya para que ustedes no los confundan. Lo borré. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí o no? ¿Sí? Miren, voy a volver a calcular solamente por precaución la ecuación de la recta, para que ustedes vean que no es que quedó pegada de la anterior, sino que dio muy parecido. Ah, no, ahí está, miren. Miren, no me había cambiado automáticamente. Si yo elimino el último punto, así me quedó la ecuación de la recta. La nueva ecuación de la recta, ¿ya? Fíjense que la pendiente me cambió, ahora vale 0.0425, la nueva pendiente, voy a borrar los valores anteriores, el nuevo intercepto me dio 0.0007, y el R cuadrado ahora tiene 3 nueves. Es decir, mejoró el intercepto y mejoró el R cuadrado, lo cual ya es una buena señal. ¿Ok? Quiere decir que en realidad fue buena idea eliminar el último punto hasta acá. ¿Estamos? Si esa parte fallara, yo no podría eliminar el último punto. ¿Estamos? Ya que superamos esta primera etapa, ahora vamos a ver ¿y qué pasa con los errores residuales dado que eliminé el último punto? Porque esto hay que recalcularlos todos, porque la pendiente del intercepto me cambió. ¿Me siguen? Entonces, esta pendiente y este intercepto se van. Las absorbancias predichas por el modelo, hay que cambiarles la pendiente del intercepto. Esta pendiente que está acá, ya no tiene ese valor. Ya no vale 0.0407, vale 0.0425. El intercepto ahora vale 0.0007. ¿Ok? Ahí calculé el nuevo error residual y tengo que recalcular todas las absorbancias predichas por el modelo hacia abajo. Y me recalcula todos los errores residuales. Ya, fíjense lo que obtuvimos. ¿Qué pasó con los errores residuales? ¿Qué pasó con los errores residuales? A ver si se dieron cuenta. ¿Algún comentario? Disminuyeron, ¿no es cierto? Los errores residuales, fíjense, me voy a devolver, valían esto antes, se movían entre 0 y menos 20, o 0 y 20, independiente del signo, y ahora todos bajaron. ¿Se fijan? Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacían por audio,
Ahí ustedes tienen un claro ejemplo de cómo los errores residuales de puntos intermedios se mejoraron por eliminar el último punto, literalmente. Por eso yo les digo, por experiencia, normalmente los errores residuales malos de los puntos intermedios o los iniciales, la mayoría de las veces se debe al último punto. El último punto literalmente arruina la pendiente. Y eso hace que la pendiente se aleje de los valores medidos. Ahora, esta curva que yo les estoy mostrando no es una curva inventada, no es una curva que hice yo para que se ajuste exactamente a lo que les quiero mostrar en una clase, ¿ya? Esta es una curva real de sodio. ¿Ok? Esta es una curva real de sodio que se obtuvo en un instrumento, en un curso de capacitación que hice enseñando estas cosas en una empresa, ¿ya? ¿Cuándo se considera un porcentaje de error alto? Bueno, la respuesta a eso, Ámbar, es depende de tu tolerancia de error. Si tú estás trabajando al 95% de confianza, se entiende que los errores tienen que ser tanto de precisión como de exactitud inferiores al 5%. De hecho, Yuval recomienda que si tú estás trabajando al 95% de confianza, los errores de la curva debiesen ser ambos, los de precisión y los de exactitud, inferiores incluso al 3%. O sea, si nos pasamos los criterios de Yuval, todavía el primer punto, a pesar que mejoró bastante, sigue dándonos insatisfactorio. ¿Ok? Entonces todo depende de lo que tú te fijes como tolerancia de error. O sea, esta curva todavía se podría mejorar aún más, pero yo le estoy diciendo, fíjense cómo se ha mejorado. Ahora, el costo de haberla mejorado es que quiere decir que ustedes no podrían calibrar, o sea, hacer una curva calibrado a concentraciones mayores a 10. Hasta 10 le aguantaría este modelo. Porque si agregan el punto de 15, el modelo no da bien estadísticamente. Los errores se les disparan. No sé si respondo la pregunta que no sé quién me hizo la pregunta por audio, pero no sé si respondo la pregunta que me hicieron. Dudas hasta aquí, consultas. Profe, me perdí. ¿Cómo fue que llegó a ese -4 residual? Fue simplemente eliminando el último punto, ¿ya? Eliminé el punto de 15, ¿no es cierto? Y eso me cambió 3 cosas. Primero, el R cuadrado me mejoró, por lo tanto quiere decir que está bien eliminado el último punto. Segundo, el intercepto se aproximó más a 0, ¿ok? Y tercero, al eliminar el último punto, por el hecho que me cambió la pendiente y el intercepto, todas las absorbancias predichas por el modelo cambiaron y los errores disminuyeron. O sea, se dieron los 3 criterios que yo les dije para concluir que el último punto debía ser eliminado. Criterio número 1, mejora el R cuadrado. Criterio número 2, el intercepto se aproxima más a 0, la ley de Beer pasa por 0. Y tercer criterio, los errores residuales mejoraron. Sí, sí, ya entendí. Pero el punto que eliminó fue el último, el que era 11, ¿verdad? Era 15 ppm. Ah, era 15, sí, ya. No, sí, lo entendí perfectamente. Gracias, profe. Claro, lo eliminé. Y eso es para demostrar que uno no elimina los puntos en base al error residual. Normalmente los errores residuales que dan malos no se deben al punto mismo, se deben al último. ¿Ya? Fíjense, imagínense, esto es como un balancín. Miren, yo siempre hago la analogía del balancín. Esto es como un balancín, ¿ya? Y supongan que en el balancín hay 3 personas por lado. Si el balancín se desbalancea, ¿no es cierto? Normalmente no es culpa de los que están más cerca del centro, es culpa de los que están en el extremo. Porque los que están en el extremo afectan más la posición del balancín que los que están en el medio. Estadísticamente pasa un poco lo mismo acá. Los últimos puntos de la curva son los que más afectan la pendiente. Ya, la pregunta que hace Benjamín es bien interesante. Yo lo que puedo decir en base a los datos que tenemos es que yo puedo calibrar hasta 10. Puede ser que a lo mejor yo podría haber calibrado hasta 11, hasta 12, hasta 13, pero como no tengo puntos
en ese intervalo no puedo afirmarlo, ¿ya? Pero puede darse lo que dice Benjamín, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor 15 estaba muy distanciado, y a lo mejor si yo hubiese hecho la curva entre 10, después hubiese agregado un punto de 12 y otro de 15, a lo mejor hubiese dado mejor, ¿no es cierto? Puede ser, es una posibilidad. Con los datos que tenemos, lo que podemos concluir es que yo puedo calibrar solo hasta 10. Ahora, normalmente, y esto es una recomendación práctica, es re poco probable que una curva de calibrado en la realidad se haga a 12 o a 13 ppm, y es por un tema de las magnitudes de las pipetas. La mayoría de la gente maneja pipetas que son múltiplos de 5 o de 10. Entonces, por eso es raro tener una concentración de 12 y 13 ppm, porque no, como que no hay pipetas para tomar volúmenes que te den esas concentraciones. Más preguntas, por favor. Bien, miren, a ver, hablando del instrumento, ¿cuándo se mide el error? A ver, ¿puedes explicar tu pregunta más extensamente? No te la entiendo del todo, Benjamín. ¿A qué te refieres de cuándo se mide el error? ¿El error de qué tipo? ¿O a qué te refieres? Ya, ¿dónde va el error instrumental? Bueno, a ver, supongamos que el instrumento, en términos de la señal que genera, está bien. Es decir, tú pones una solución y te va a dar una señal. O sea, no hay un problema electrónico ahí. No hay un problema con el detector ni nada. Pero podría ser, ¿no es cierto? Podría ser que justo cuando tú pasaste la curva de calibrado, el instrumento estaba un poco tapado. O sea, las mangueras que tenían que, digamos, tomar la muestra a 1 ml minuto, la estaban tomando a 0,5 ml minuto. ¿Ya? Eso sería un error instrumental, ¿ok? Es decir, hay una desviación de la señal debido a un problema instrumental. Pues bien, la curva de calibrado, así como está, no te... Ahora sí. Volvamos a la pregunta. Acá, ya. Entonces, respondiendo a la pregunta nuevamente. La curva de calibrado, así como está, un error instrumental de ese tipo, como el que estábamos discutiendo, no te va a demostrar ningún alteramiento estadístico necesariamente, ¿ya? ¿Tú cómo te podrías dar cuenta que hay un error debido al instrumento? Tú pasas en esta misma curva de calibrado un material de referencia. Entonces, suponte que el equipo, justo en la época de la curva o la etapa de la muestra, se cambia la señal, porque se tapó por cualquier motivo, por un tema de aumentó la corriente, lo que sea, lo cual sería un error instrumental. Pues bien, cuando tú determines el valor en un material de referencia, ese valor te va a dar sesgado, a pesar que la curva te puede haber dado perfecta. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, el hecho que una curva te dé perfecta en términos de sus errores es necesario, pero no es suficiente para garantizar un resultado confiable. ¿Ya? O sea, si tu curva está mala, estadísticamente hablando, no te va a dar resultados confiables, eso sí es claro. Pero si tu curva está buena estadísticamente, superando todos estos test estadísticos que estamos haciendo, no te garantiza un resultado confiable. ¿Cómo tú evalúas la confiabilidad del resultado? Que podría incluir también un error instrumental, como tú me mencionas, es pasando un material de referencia. Si el material de referencia te da el valor certificado, ahí tú tienes cierta confianza de que no hubo ningún error en ninguna etapa, incluida la instrumental. ¿Ya? Entonces, repito, errores instrumentales pueden haber muchos. Muchísimo. Se rompió una parte del equipo, bajó la corriente, se descalibró el instrumento, se tapó un aspa, son muchísimas las variables, y eso se van a ver reflejado en última instancia en el resultado final, por ejemplo, material de referencia. Por eso es súper importante, en razón de la pregunta que me acaban de hacer, que uno siempre, cuando está haciendo mediciones analíticas, cada cierto número de muestras
reales, pase a un material de referencia para ir evaluando el control de la calidad del proceso de generación de datos. Porque puede ser que en la mañana el equipo estaba perfecto y a las 12 de la tarde el equipo se estropeó, y si uno no hace un control con cierta frecuencia, no se va a poder dar cuenta. ¿Ya? No se va a poder dar cuenta. Hay controles de calidad que se hacen cada cierto número de muestras. Yo he visto empresas que hacen control de calidad cada 3 muestras, otros cada 5 muestras, otros cada 10 muestras, pero hay que hacer varios durante el día si es que el equipo está generando información frecuente. ¿Ya? Más preguntas, dudas. Claro, la pipeta forada tiene un error de precisión, ¿no es cierto?, que es la que menciona Benjamín. Ese es un error de precisión. El instrumento te va a entregar otro error que va a estar reflejado en la precisión por los puntos, como también en el error residual. Todos esos errores se van acumulando y se reflejan en el resultado final. Por eso UPAC establece, como lo mencionaba, que al 95% de confianza, el máximo error de la curva de calibrado no puede superar al 3, porque UPAC entiende que hay una serie de otros errores que se van adicionando en este proceso. La curva de calibrado es solo una etapa, que es la etapa de medición. No es la etapa de pipeteo, no es la etapa de registro de la masa, ¿se fijan? No es la etapa de digestión. Hay muchas otras etapas que van generando más error y se va sumando. Más dudas, por favor. Miren, lo último que les voy a enseñar, dada la hora que es, ¿no es cierto?, es cómo hacer este mismo análisis de error residual, utilizando las herramientas de Excel. ¿Ya? Esto lo hicimos a mano, pero en realidad, y quizás me van a odiar por lo que les voy a decir ahora, esto no hay que hacerlo a mano, esto hay que hacerlo con un paquete estadístico que viene predeterminado en Excel. Vamos a hacer este mismo análisis residual, ¿no es cierto?, pero con la herramienta Excel que se llama análisis de regresión. ¿Cómo se hace esto? Ustedes marcan datos acá, perdón. A ver, hay algo que me pasa acá. Aquí está ya. Entonces vamos a ir a datos. Y se me perdió la herramienta análisis de datos, así que voy a buscarla, ¿ya? Opciones, los que no la tengan activada van a complementos, complementos de Excel, herramientas para análisis, ¿ya? Y me debió haber aparecido acá y no sé dónde diablos está. A ver. Ahora, tengo un problemilla, déjenme ver. No encuentro la herramienta análisis de datos, siendo que la tengo activada. A ver. Denme un segundo para encontrar esta famosa herramienta que no sé dónde está. Se me perdió. A ver, espérense, voy a tratar de resolver esto a la mala. Voy a abrir un nuevo archivo. Denme un segundo. Estoy tratando de encontrar la herramienta análisis de datos que se me perdió. Ya no sé por qué diablo, justo no la tengo ahora. A ver. Déjenme ver si es que la puedo activar de nuevo. Incrementos.
ir. Voy a volver a activarla. Ya. Ahora me apareció, déjenme compartirles el... Aquí está. Ya, ahora sí. ¿Ven el Excel? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? ¿Lo ven o no? Ya, ahora sí. Se me había perdido la herramienta de análisis de datos. Ahí me apareció. No sé por qué, pero la recuperé. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno se va, repito, a datos, análisis de datos, ¿no es cierto? Acá. Y si es que esta cosa me funciona, acá está. Ustedes bajan y aquí hay una herramienta que se llama análisis de regresión. Esta es la misma herramienta que ocupábamos para hacer las pruebas T en las clases pasadas, pero tiene una herramienta que se llama análisis de regresión. Yo acepto, ¿y qué es lo que me pide? Me pide que entregue el eje Y, ¿no es cierto? El eje Y es la absorbancia promedio, en este caso la voy a poner. En el eje X, la concentración. Y fíjense acá. Acá me entrega, y voy a marcar acá, y pongan harta atención en esto que está acá, residuos. ¿Ok? Márquenlo, residuos. Ya, se volvió a caer. Ya no nos queda nada. Entonces, como les decía, ustedes marcan esto que se llama residuos, ¿ya? Y yo voy a poner que me entregue el análisis de regresión acá. Fíjense, va a entregar una tabla gigante, ¿ya? Esta es una tabla muy grande. Me entrega toda esta tabla que está acá abajo. ¿Estamos? Tiene un montón de datos que los vamos a ir analizando, ¿no es cierto? Varios de ellos. Pero por lo pronto me interesa que aquí está el intercepto y aquí está la pendiente, ¿no es cierto? Esto que está marcado acá en rojo. Ya, voy a tratar de terminar rápidamente antes que se vuelva a caer. Y como les mostraba, el análisis residual está acá. Fíjense lo interesante. Lo que me entrega acá es pronóstico para I, que sería la absorbancia predicha por el modelo. Y aquí me entrega los residuos, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué son los residuos? Es literalmente la diferencia que hay entre la absorbancia predicha por el modelo, este valor que el Excel lo entrega inmediatamente. Esta es la absorbancia predicha para el primer punto, para el segundo, para el tercero. Aquí está la diferencia. Ya voy a volver a repetir eso. Que no se vio lo que ingresé como dato. Ya, nuevamente lo voy a poner acá. Voy a borrar. Vamos de nuevo, entonces. ¿Qué es lo que uno ingresa? Uno se va a datos, análisis de datos, ¿no es cierto? Regresión, acá, regresión, acepta, y en el eje Y, uno ¿qué es lo que pone? La absorbancia promedio, la señal promedio, esta columna. En el eje X, ¿qué es lo que uno pone? La concentración, porque eso es lo que uno hace cuando hace una curva. X es concentración, Y es absorbancia. Fíjense que aquí pone nivel de confianza. ¿Con qué nivel de confianza quieren trabajar? Ya, 95%. Viene hasta por defecto en el Excel así. Y aquí uno marca los residuos, repito, residuos. Entonces yo le voy a decir que todo esto que yo marqué me entregue los resultados acá abajo. Y ahí yo acepto. ¿Ok? Y como les mencionaba, lo interesante de esto es que además de darme el intercepto y la pendiente, que son estos que están acá, o sea, lo mismo que me da el análisis de regresión tradicional, me da los residuos. ¿Qué son los residuos? Fíjense. Los residuos es la diferencia que hay entre el valor promedio de absorbancia medido menos el valor predicho por el modelo. Este es el valor predicho por el modelo para la concentración, para el punto de calibrado 1, para el 2, el 3, o sea, aquí da la absorbancia predicha inmediatamente. Lo que aquí marca como residuo es la diferencia que hay entre la absorbancia promedio, esta por ejemplo para el punto 5, 0,0211, menos la absorbancia predicha, 0,0219. Esa diferencia vale menos
0.0009193. Entonces, esta es, voy a poner acá, es la absorbancia medida menos la absorbancia del modelo. ¿Ok? Esta columna que está acá representaría lo que se llama residuo. Por lo tanto, si yo quiero transformar esto en porcentaje de error residual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dado que esto ya es la diferencia entre la absorbancia medida y la absorbancia del modelo, y dado que esto que está acá a la izquierda es la absorbancia del modelo, yo simplemente hago que el porcentaje de error residual es la diferencia, ¿no es cierto?, dividido por la absorbancia del modelo, por 100. Y aquí me da el error residual por punto. Aquí están todos los errores residuales. Lamentablemente, este análisis de regresión no entrega el porcentaje de error, entrega el error en bruto, la diferencia. Entonces, si ustedes se fijan, este análisis de regresión por lo menos nos ahorra varios cálculos, ¿ya? Nos ahorra el cálculo de absorbancia predicha, me lo da con un clic, me ahorra la diferencia, también me lo da en un clic, y yo simplemente hago el porcentaje de esto respecto a esto. Son los mismos porcentajes de error que calculamos recién, ¿ya? Son los mismos, fíjense. Ahí les bajé todos los decimales, son exactamente los mismos. Y ahí uno concluye, en una primera etapa, un análisis de regresión en base a los errores de ajuste y a los errores de precisión. O sea, hemos hecho 3 cálculos, fíjense. R cuadrado, precisión y exactitud. Todavía me queda ver un par de cosas que las terminaría la próxima clase, mañana, pero hasta ahí ya hemos avanzado bastante. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, profe. De hecho, la clase terminó hace 15 minutos. ¿Sí? Bien, nos pasamos. ¿Dudas, consultas? ¿No? Sí. Pero yo sé que esto o sea, lo dijo la clase, pero no me acuerdo. Es que estoy buscando yo en mi Excel es como de 2010 y también tiene esta fórmula, ¿verdad? Sí, tienes que activarla, ¿ya? Yo en mi Excel yo la activo acá en archivo y en opciones. Aquí en complementos, ¿ya? Pero normalmente en los Excel antiguos, si es que tienes este Excel que tiene como cuadritos de color en la esquina superior izquierda, hay que apretar esos cuadritos. Si no tienes esos cuadritos, tiene que haber una herramienta acá que se llame herramienta, donde dice inicio, diseño página, fórmulas, datos, hay un botón que se llama herramienta. Si tú apretas en herramienta, te va a aparecer el botón opciones ahí. ¿Ya? Y ahí podrías activar la herramienta análisis de datos. Ya, profe. Bien, para no abusar más de su tiempo, porque me imagino que tienen otras clases después, con esta clase llegamos hasta aquí y mañana terminaríamos el análisis de regresión. Yo voy a subir el video en unos minutos más, ¿ok? Cualquier duda me la pueden hacer por correo, por el WhatsApp o como ustedes quieran. Nos vemos mañana. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao.